En el análisis de estos dos discursos, tanto Mahatma Gandhi como Winston Churchill abordan un momento crucial en la historia, pero con diferentes perspectivas y objetivos. Gandhi, en su discurso del 7 de agosto de 1942, destaca la importancia de la no violencia como medio para prevenir la violencia y ganar la libertad. Por otro lado, Churchill, en su discurso del 13 de mayo de 1940, enfatiza el hacer la guerra, enfrentándose a la gravedad de la Segunda Guerra Mundial. Ambos líderes con perspectivas únicas buscan la libertad sin violencia, en este caso como lo es Gandhi, que abraza la no violencia. En el caso de Churchill, que enfatiza el hacer la violencia para superar la amenaza nazi. Buenas noches, a mí me correspondió las similitudes de estos dos discursos, Mahatma Gandhi y Winston Churchill. A pesar de las diferencias ideológicas y de enfoque de estos dos discursos, Mahatma Gandhi y Winston Churchill, existen notables similitudes en sus mensajes. Ambos líderes hablaron en momentos cruciales de la historia mundial. Gandhi durante la lucha por la independencia de la India en 1942 y Churchill durante la amenaza nazi durante la Segunda Guerra Mundial en 1940. Ambos realizaron un llamado a la acción y a la movilización de la población, instando a la unidad y colaboración para enfrentar estos desafíos. De sus respectivos contextos, pues a pesar de diferentes objetivos, independencia para Gandhi y resistencia contra la Alemania nazi para Churchill. Ambos líderes resaltaron la necesidad de enfrentar una amenaza común y se enfatizaron en la importancia de la determinación, la resistencia. Además, conectaron sus discursos con la supervivencia de sus naciones y realizaron un llamado a la unidad nacional. Estas similitudes destacan pues cómo ambos reconocieron la importancia y pues de movilizar a sus poblaciones frente a situaciones y la necesidad de resistirse ante desafíos significativos. Buenas tardes, profesor Jorge y compañeros. Mi nombre es Ana María Pradilla y hago parte del grupo 1 y a continuación voy a exponer las diferencias que encontramos en los dos discursos que elegimos para la actividad 5, los discursos de Winston Churchill, Cámara de los Comunes, y Mahatma Gandhi, Congreso Indio. Estos dos discursos tienen mensajes muy significativos tanto en sus enfoques como en sus objetivos y en sus mensajes. Por parte de Winston Churchill, el enfoque principal y el objetivo es dar a conocer la importancia de la guerra que estaba viviendo el pueblo británico en ese entonces ante la Alemania nazi. Y como mensaje, él quería dar a entender lo significativo que era para él y para el pueblo el tema de la resistencia y el tema de la victoria. Tenían que resistir y resistir hasta el final y sobre todo lograr la victoria total. Mientras que por otro lado Gandhi da a conocer y quiere dar a entender tanto en su enfoque y en su objetivo en este discurso que dio ante el Congreso Indio el tema de la no violencia, que la violencia no era la forma correcta de lograr los objetivos de un pueblo, de lograr los deseos que tenía el pueblo indio, sino que la forma correcta era una resistencia, pero de forma pacífica, por mediante el respeto y la tolerancia. Y también vemos diferencias en cómo cada uno de ellos, tanto Churchill como Gandhi, veían a su enemigo. Churchill lo veía y lo describía en este discurso como alguien y que tocaba pagarle de la misma manera en que el pueblo de la Alemania nazi los trataba, que era de una forma cruel, de una forma de violencia. Pero por otra parte, Mahatma Gandhi
no describe a su enemigo de esa forma, sino que lo describe como una persona o un sujeto de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si se les hablaba a ese enemigo de una forma pacífica, respetuosa y con calma, ellos iban a cambiar ese chip o esa idea que tenían de la guerra. Estas son las principales diferencias y las más importantes que encontramos entre estos dos discursos. Hola chicos, mi nombre es Daniel Argüello y yo les voy a dar como las conclusiones de lo que fue el discurso de Mahatma Gandhi y Churchill. Bueno, para Churchill el 13 de mayo habla a los británicos con aquel famoso discurso llamado Sangre, Sudor y Lágrimas. La fuerte resonancia de esas palabras lo hicieron histórico, pero hay más fragmentos de ese texto que son historia y pintan todo el hecho de la personalidad, la visión y el genio que utilizó Churchill para realizar su proceso discursivo. El andamiaje retórico de Churchill obedecía a una estrategia, palabras cortas, claras y fuertes. El público afirmó alguna vez que prefiere palabras cortas y familiares de uso común. Las palabras más cortas son por lo general más fáciles de entender y más antiguas por su lengua. Su significado está más profundamente inscrito en el carácter nacional y su impacto en la capacidad de comprensión es más fuerte que el de las palabras latinas y griegas de la más reciente introducción para aquella época que Churchill realizó su discurso. Pero además de todo este proceso que él introdujo, el 13 de mayo habló con la verdad. La crisis no la ocultó ni la suavizó, simplemente la enfrentó a la Cámara de los Comunes, sabiendo así que sus palabras llegaban a radio por todo el país. Empezó con un informe casi simurial con el pedido del rey Jorge, que para que formara un nuevo gobierno ya he completado la parte más importante de esa tarea. Se ha formado un gabinete de guerra de 5 miembros, que representa con el laborismo, la oposición y los liberales, la unidad de la nación. Resultaba necesario que a ellos se hiciera así en un día en razón de la extrema urgencia y el rigor de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo en esa época. Entonces él dijo, voy a someter una nueva lista al rey esta noche y con este discurso espero completar el nombramiento de los principales ministros a lo largo de la mañana. Después pidió a la Cámara que dictara una resolución que aprobara los pasos que él mismo había puesto en marcha. Y dictó el texto de la resolución en la que anticipa, pronostica y entregue un resultado único de la guerra. Churchill dijo ahora a la Cámara y manifestar por el medio de la resolución de su aprobación. Después de todo este procedimiento fue un poco piadoso, acaso irónico con la clase política británica. En esta crisis creo que se me perdonará que no me dirija hoy extensamente a esta Cámara. Pero cualquiera de mis amigos y colegas afectados por la reconstrucción de la política son indulgentes a falta de la ceremonia que ha sido necesaria actuar. Entonces para este discurso Churchill tenía claro pocas cosas, pero decisivas. La guerra desatada por Hitler era una guerra de la barbarie contra la civilización. Para Churchill, Inglaterra y Francia representaban la civilización y la Alemania nazi encaraba la destrucción de esos valores. Churchill también tenía decidido convocar a Estados Unidos a la lucha, y ese fue Sangre, Sudor y Lágrimas. Voy a hacer que los Estados Unidos entren a la guerra y entren a la fuerza. Fue el primero de los dirigentes en comprender el peligro que los nazis representaban para toda la humanidad. Y en eso fue el contexto general de cómo no tenía dar para nada en su proceso. Por lo tanto, dijo a la Cámara, todos los ministros que se unieron a este gobierno no pueden ofrecer otra cosa más que sangre, sudor y lágrimas. Bueno chicos, y le voy a dar la conclusión final de lo que fue el discurso de Gandhi, el arma de la no violencia. Bueno, principalmente Gandhi supo manejar cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional dentro del autoconocimiento, manejaba muy bien la confianza en sí mismo, de manera que daba seguridad en toda parte del proceso. En su discurso se enfocó en comportamientos pasivos a nivel de asertividad. Gandhi adoptó un momento ya que sabía que manejando su pueblo de manera pacífica e inteligente podría lograr la liberación del mismo.
Entonces, antes de cumplir con todas sus disposiciones de todos los entes reguladores que estaban en ese entonces, que no estaban de acuerdo con sus acciones e ideologías, Gandhi manejaba un liderazgo transformacional, es decir, al usar todos los componentes para lograr sus objetivos, teniendo como resultado el cambio de la mentalidad en la no violencia del pueblo indio y dejando a un lado sus odios hacia los británicos. La estrategia de Gandhi lograr la liberación de su pueblo fue siempre de ser un líder pacifista, su mensaje de una manera sabia, inteligente, proyectando seguridad y teniendo muy en claro sus objetivos, llamando a lo que es el contexto de la desobediencia civil. En conclusión, analizando estos dos discursos de Gandhi y Churchill, representan dos visiones muy diferentes: la lucha por la justicia y la libertad, y ambos discursos fueron importantes y tuvieron impacto duradero y significativo a nivel de la historia de toda la humanidad. La elección de los dos métodos de la lucha es una decisión importante que debe tomarse en cuenta muy cuidadosamente. Es decir, la violencia puede ser eficaz en el corto plazo, pero a menudo conduce al sufrimiento y a la destrucción a largo plazo. La resistencia, no violencia, por otro lado, puede ser más lenta, pero por otro lado puede ser que logre resultados mucho más duraderos. Y pues en última instancia, la mejor manera de luchar por la justicia y la libertad de la humanidad es la que sea más probable que logre los resultados deseados sin causar tanto sufrimiento. Y bueno, chicos, eso fue todo. Gracias.